Estoy muy entusiasmado porque hoy estamos comenzando el primer capítulo de la primera temporada de esta serie del Evangelio de Lucas. Y como ya habíamos avisado, hoy nos vamos a detener en el primero de todos los elementos, Dios. Vamos a estar hablando de Dios y específicamente vamos a hablar de un Dios que es sobrenatural, que es eterno, que irrumpe en la historia, pero que también es personal y que además quiere relacionarse contigo. Hoy estamos comenzando la primera temporada, el primer capítulo de esta primera temporada, entonces lo enfocaremos en el Dios eterno, que es el primer factor, puesto que el Evangelio se origina en el corazón de Dios. Entonces es un fenómeno sobrenatural, porque implica la irrupción del Dios eterno en el espacio y en el tiempo. Los capítulos 1 y 2 de Lucas son una seguidilla de fenómenos paranormales que pueden resultar bastante fantasiosos o ficticios para una persona que no cree en lo sobrenatural. Algunos de los elementos que vemos en los capítulos 1 y 2, por ejemplo, comienza presentando a Zacarías, un sacerdote de Israel que estaba ofreciendo una ofrenda, y de pronto se le aparece un ser angelical, un ser extraterrestre en forma de espectro, y le hace saber que finalmente van a tener un hijo, él y su esposa. Por su parte, continúa describiendo cómo Elizabeth, una mujer adulta y que por demás había sido estéril toda la vida, de forma milagrosa concibe y da a luz un hijo que desde antes de nacer ya tiene predeterminado el destino de su vida, que era profetizar y preparar el camino para el Mesías. Después, acto seguido, vemos que nuevamente otro ser extraterrestre, un ser angelical, se le aparece a una virgen que se llama María y le dice de que María milagrosa va a quedar embarazada del ser divino que va a constituir la salvación de toda la humanidad. Continuadamente se presenta, bueno, pasaron unos meses, unos 12 meses aproximadamente, y se presenta un ángel a un grupo de pastores en medio de los pastos de Belén, y le anuncia a estos pastores que estaban cuidando las ovejas que había nacido el Salvador del mundo, y les anima a que le visiten en el lugar donde está, indicándoles dónde y cómo lo van a encontrar. Y terminada este anuncio, pues irrumpe un coro de seres angelicales, de seres extraterrestres que dan gloria a Dios por lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, definitivamente sospecho que Teófilo, que es la persona primaria a la que se le escribe este tratado histórico, había avanzado mucho más en la materia del Evangelio que muchos de los lectores contemporáneos. Quizás te resulte difícil, y te lo entiendo, aceptar que este escrito es un registro histórico y no un mito. Pero muy probablemente lo que suceda contigo no es que te falte fe, sino que te falte información, que te falta contenido. Si este es tu caso, créeme que yo me identifico mucho contigo y te entiendo. Porque cuando yo entré en la universidad, probablemente por puro error, entré en un grupo de alto rendimiento. Muchachos que venían de ciencias exactas, muchachos de la Lenin, muchachos muy capaces de la Humboldt. Y recuerdo que aquella primera semana fue un suplicio, en primera y segunda semana fue un suplicio para mí, porque todos los profesores comenzaban la clase diciendo, como ustedes saben, y yo veía que todos mis compañeros decían, sí, sabían, y no solamente sabían, sino que disfrutaban la conferencia, pero para mí, bueno, yo nunca he podido completar el resto de aquella oración porque para mí estaba en chino. Básicamente lo que me faltaba era contenido, tenía grandes lagunas de conocimiento. Así que si este es tu caso, permíteme tener el privilegio de ayudarte a llenar 3 lagunas fundamentales en el conocimiento espiritual y que te van a ayudar a nivelarte con este excelentísimo Teófilo, que estaba en una posición muy cómoda para entender el Evangelio de Lucas, no como un mito, sino como realmente un tratado histórico. En la medida que avancemos hoy, el desafío va a ser cada vez mayor, pero con la ayuda de Dios podrás vencer esta materia. Si fuésemos a sintetizar en una frase lo que Teófilo creía y que le ponía en una posición muy cómoda para leer escrito de Lucas como un documento histórico y no como un mito, podríamos decir así: Teófilo tenía claro que existe un Dios eterno, que es personal y que desea relacionarse con el ser humano. Vuelvo a repetir esta situación porque a eso nos vamos a dirigir. Teófilo creía que existe un Dios eterno, que es personal y que desea relacionarse con el ser humano. Dividamos esta afirmación en los 3 grandes factores
que la componen. Primero, existe un Dios eterno. Evidentemente Teófilo creía en la existencia de Dios y probablemente tú también tengas la vencida a esta materia, hayas pasado esta laguna, o sea, no tengas déficit en conocimiento y estás en el grupo de personas que cree que Dios existe. Pero si no es tu caso, sería bueno que supieras que en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, solamente 13 de cada 100 personas están en tu situación. Solamente 13 de cada 100 personas no creen que Dios exista. Y en el caso de Cuba, el número es menor. Quiere decir que si es tu caso, de que no crees que Dios exista, estarías entre los 11 cubanos de cada 100 que no creen en la existencia de Dios. Y aun cuando es baja la probabilidad de que alguien con estas condiciones esté escuchando esté viendo este video, quiero pensar que sí, que hay alguien en estas condiciones que lo está viendo, y me siento en la responsabilidad de animarte a reconsiderar tu posición. Y te invito que con sinceridad te atrevas a contestar estas preguntas que te comparto ahora. Primero, honestamente, ¿puedes demostrar que Dios no existe? Y antes de aventurarte a contestarla de forma festinada, rápida, te pido que pienses bien, porque según los filósofos, según la gente que piensa, una aseveración de ese tipo solamente podría hacerle a una persona que considera que tiene todo el conocimiento. Por otra parte, otra pregunta que te sugiero: ¿qué te parece más lógico? ¿Creer que este mundo tan ordenado como complejo surgió casualmente de una nada desordenada, o que es producto de la intencionalidad de un ser inteligente? Y la siguiente pregunta que te propongo la formuló el filósofo alemán Leibniz. Él dijo: ¿por qué existe algo en vez de existir nada? Bueno, podría continuar formulándote preguntas tan profundas como trascendentes para cualquiera que procure estar consciente de las razones por las cuales dice creer de la manera en que lo hace, y no ser de ese grupo bastante abundante de personas que simplemente repiten lo que otros han dicho sin cuestionarlo o sin verificar la base real de cada uno de esos planteamientos. Si deseas profundizar más en este tema tan crucial de la existencia de Dios, te sugiero y te invito a que visites este link que te vamos a compartir. Es un grupo de WhatsApp que está migrando a Telegram ahora, formado por una pareja de nuestra iglesia que se llaman Yamel y Sisi, muchachos universitarios formidables que cada semana discuten este tema y te va a ser de muchísima utilidad. La segunda laguna de conocimiento que probablemente tengas es el hecho de que Dios es personal. Aunque más del 70% de la población mundial no niega la existencia de Dios, esto no quiere decir que el 70% de la población mundial esté en el punto de Teófilo. O sea, que aceptan el Evangelio como un registro histórico. Muchos creen que Dios existe, pero que Dios es más bien una fuerza impersonal. ¿Recuerdan la Guerra de las Galaxias? Bueno, algo parecido a eso. Muchísimas personas lo creen así. Y no creen que Dios sea alguien personal capaz de amar o de sentir. Si este es tu caso, también te invito a que con toda sinceridad trates de contestar las siguientes preguntas. Si Dios es solo una fuerza que ni siente ni padece, entonces ¿cómo puede una fuerza irracional crear leyes racionales? Otra pregunta: ¿quién establece la moral? ¿Cómo se determina lo que es correcto o incorrecto? Sí, porque si Dios no existe, o si existe y es una fuerza impersonal, entonces, en última instancia, no hay una autoridad máxima que pueda determinar verazmente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tú puedes decir en este punto: bueno, ok, eso es lo que yo creo, estoy bien con eso. Si es así, vuelvo a invitarte a que cuestiones tu posición. Porque evidentemente has asimilado la filosofía relativista que rige el mundo contemporáneo. Realmente no es culpa tuya, porque la mayoría de las personas que no tienen una convicción clara con respecto a Dios creen en el relativismo. El relativismo plantea que es el individuo quien determina lo que está bien y lo que está mal. O sea, que no existe tal cosa como una moral absoluta. Así que yo te suplico, por favor, que reconsideres esa opinión, porque después de poco más de un siglo, poco más de 100 años de relativismo, la humanidad se ha sumido en una crisis tal,
una crisis de valores tan grave que hemos estado al borde de la autoaniquilación en más de una ocasión. El relativismo moral nos lleva a un extremo tal en el que no podemos determinar si un acto de genocidio es bueno o es malo. A fin de cuentas, ¿quién te puede resultar más confiable? ¿Alguien que cree que existe un Dios personal que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto y que vive, por supuesto, en correspondencia con esa moral? ¿O alguien que cree que sus sentimientos, sus intereses y sus deseos personales son los que deben determinar las acciones en su vida? Quienes conscientemente han preferido el relativismo antes de creer en un Dios personal que determina la moral, han tenido que admitir, como Nietzsche, por ejemplo, y esto es una frase de Nietzsche: como no existen los valores supremos, entonces la realidad carece de sentido y por lo tanto están sin brújula en el desierto de la historia. O como diría uno de los hermanos Karamazov de esta novela del escritor ruso Dostoyevsky: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Pero quienes creemos que Dios no solo existe, sino que también es personal, no solo tenemos un claro sentido de lo que es correcto e incorrecto, sino que también disfrutamos de sentido y de dirección en nuestra vida. En tercer lugar, y por último, creemos que Teófilo creía que Dios busca relacionarse con el ser humano. Vamos a asumir que has logrado cruzar las dos lagunas anteriores, los dos lagos anteriores, el lago de la existencia de Dios y el lago de la personalidad de Dios, que sí, que crees que existe un Dios y que ese Dios es personal. Pues déjame decirte que estás en el grupo de la mayoría. Porque hay una gran cantidad de personas de esa ribera, de ese lado del lago, que necesitan cruzar ese lago para poder ponerse en las mismas condiciones en que estaba Teófilo en el momento que leyó el Evangelio de Lucas. Y yo creo que probablemente es el más tormentoso de todos los lagos. Personalmente creo que nadie puede saltar ese lago si no es con la ayuda de Dios. Pero tengo una buena noticia para ti. Y es que, como verás reiteradamente en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es experto cruzando lagos con tal de relacionarse con otras personas. Por eso te invito a que continúes mirando esta serie. Solo te pido que cuando sientas los efectos propios de esta posición de trascendentalista, o sea, que Dios no es inmanente, que Dios no se relaciona con las personas, y algunos de los efectos característicos de esta posición son la soledad, la orfandad, la crisis existencial, el miedo y la depresión. Entonces le pidas a Dios que abra tus ojos y verás cuán cerca está de ti. Como describe Juan en Hechos, Dios está tan cerca que casi lo podemos tocar con las manos. Entonces te vas a percatar, como todos los que hemos cruzado este último lago de la mano de Jesucristo, que Dios siempre estuvo a tu lado cuidándote, amándote y manifestándose a tu vida. Comprobarás que tu vida ha sido tan sobrenatural como natural, que más de una vez Dios envió ángeles para que te protegieran y te guiaran. Pero sobre todo podrás experimentar la presencia del Dios eterno dentro de tu ser. Concluyendo, el Dios eterno es personal y quiere relacionarse contigo. Solo está esperando que le aceptes. Nos vemos el próximo domingo para seguir hablando del Evangelio.